Muy buenas noches, estamos otra vez en vivo vía Twitch, transmitiendo desde La Resistencia. Recuerden también que luego van a poder ver estos videos en el canal de YouTube, así que por favor suscríbanse, ayuden a compartir para que podamos seguir creciendo gracias a ustedes. Hoy tenemos una noticia muy particular, viernes a la noche, hemos decidido hacer un resumen de lo que ha sido la semana en términos internacionales y nos hemos encontrado con una noticia muy particular. Es que Francia ha decidido tipificar como delito las relaciones con menores de 15 años. Vaya particularidad. Y luego vamos a hacer una serie de análisis al respecto, pero ¿quién mejor para presentar y explicar este panorama internacional que nuestro especialista Ramiro Leone, quien además de ser miembro de la Resistencia Radio, ya incorporado oficialmente como parte del staff, es a su vez columnista y redactor en Altmedia, es decir, una persona abocada a la defensa acérrima de la verdad. Esa sería la mejor descripción de mi amigo personal Ramiro, que hoy nos viene a traer esta noticia desde Europa. Bueno, sí, como decías, en Francia una importante ley se ha sancionado, una ley de seguridad, que ha provocado también algunas protestas, algo curioso, pero bueno, con 75 votos a favor y 33 en contra, donde en la Asamblea Nacional, donde el partido del presidente Emmanuel Macron impulsó la medida, sostiene la mayoría. Esta ley agrava aún más, es decir, tipifica con hasta 20 años de cárcel a las personas que tengan relaciones sexuales con menores de 15 años, tipificándolas como violación. No sé si se pueden decir estas palabras que acabo de decir, capaz que después vemos, pero es curioso, es curioso. Estamos también, hay que tener en cuenta que hay una época electoral en Francia, cuestión de elecciones también, próximamente a futuro, en un futuro cercano. Así que Macron también se quiere ganar un poco lo que es más allá de la centro derecha, ya ha ido contra los musulmanes, bueno, ha tenido algunas reacciones de este tipo para ganar un poco más el voto, que es el voto más de la derecha, la extrema derecha, vamos a decirle, como digo siempre. Pero curioso, me resulta curioso que haya habido algunas protestas que se hayan desarrollado en Francia después de esta ley. Porque, bueno, la controversia está en que el artículo 24 de la iniciativa, que tipifica como delito la divulgación de imágenes que pudieran dañar la integridad física o mental de los agentes de policía. Las personas culpables, declaradas culpables, podrían ser castigadas hasta con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros, que son alrededor de 89.800 dólares. Es decir, es una ley con una tipificación por un delito que es severa, el castigo es severo. Así que, pero bueno, vos acá sos más el experto en este tema, así que yo te cedo la palabra ahora, después de presentar la noticia, a vos. Es muy interesante porque lo que estamos analizando a grandes rasgos es que ha sido una modificación sustancial al régimen, podríamos decir penal, porque por un lado pareciera ser que hay una avanzada en términos de protección a los menores. Ya voy a hacer una salvedad en ese sentido. Por otro lado, vemos que hay una modificación en torno a lo que podríamos hablar de una suerte de escrache a las fuerzas estatales, a las fuerzas represivas del Estado. Digo esto no en términos de una izquierda que poco nos interesa en este punto, sino que recientemente hubo un conflicto en Francia con los chalecos amarillos. Para muchos fue una suerte de guerra civil, o una protoguerra civil al menos. Lo cierto es que para el gobierno de Macron fue más preocupante la insurrección de los chalecos amarillos que el propio fenómeno de la pandemia. Esto quiere decir que era un fenómeno de envergadura. Entonces, yo siempre soy cuidadoso porque a veces grandes leyes que parecieran ser de avanzada suelen encubrir por detrás un paquete entero en el cual se intenta justamente consolidar otros tipos de poderes. En este caso, la búsqueda de la impunidad de ciertas acciones fuera de un marco legal por parte del Estado. Porque recuerden que cuando fue el conflicto de los chalecos amarillos,
no faltó la viralización de aquellos videos donde se mostraban a 4 o 5 agentes de la fuerza golpeando salvajemente a un anciano que simplemente quería transitar por un subte. Entonces, era curioso que por cuidar la salud prácticamente mataban a un ser humano indefenso en nombre de su bien. Es curioso cómo funciona la lógica del Estado a veces. Quiero hacer una salvedad respecto también a esta ley que es la que nos convoca hoy. Porque esta ley, donde se tipifican los delitos contra menores de 15 años, bienvenido sea en ese sentido, así aislada la ley, me llama la atención que surge en Francia. Porque Francia ha albergado a Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault. En Francia se albergó a Herbert Marcuse. Fue uno de los que llamó justamente a desarraigar por completo de toda norma moral la conducta sexual del hombre, porque muchos cuando hablan de la ideología de género o del feminismo o de la radicalización de la liberación sexual, suelen apelar a Kate Millett o Shulamit Firestone, y está bien que así sea porque fueron grandes radicales, pero no hay que olvidarse de Marcuse. Pareciera que Marcuse, que es el verdadero teórico que analiza y teoriza sobre el mayo francés, es una figura emblemática que nadie toca, cuando ha sido de los más depravados. De hecho, hay escritos de Foucault que son mucho más sanos que los de Marcuse, porque en todo caso Foucault promovía una suerte de New Enlightenment, una suerte de un iluminismo del iluminismo, pero era coherente con su forma de apreciar la teoría. No estoy hablando de cuestiones personales que han salido a la luz hace poco en torno a su vida privada, estoy hablando solamente del marco teórico. En el marco teórico, Marcuse, además de haber respaldado previamente todas estas ideas, además fogoneaba el terrorismo y la violencia abierta en contra de la sociedad occidental. Y me llama la atención que en Francia de repente Macron muestre este tipo de medidas. Así que ya para no extender el bloque, sí me interesa aprovechar la presencia de Ramiro para nuevamente llevar el análisis a él, pero ya no en torno a esta figura legal, sino que esta figura legal emerge de Macron. Entonces, Ramiro, la pregunta para vos en este punto sería la siguiente. Si nosotros consideramos que ya ha habido una serie de medidas, pongan muy entre comillas, de derecha de Macron, ¿es porque su partido, a ser una suerte de socialdemocracia, coquetea con la izquierda y la derecha simultáneamente? ¿O es porque acaso ciertos movimientos del euroescepticismo, porque ciertos movimientos del nacionalismo de Le Pen, porque ciertos movimientos de identidad y democracia con Orbán y Dudá le han empezado a mover el arco político? Traducidamente y en términos simples, ¿estas acciones de Macron son por estrategia política o por ideología? Bien, te lo digo simple. Macron es un ser nefasto, del deep state, le diría Trump. Es un ser, digamos, de la socialdemocracia, del socioliberalismo, mejor dicho, yo diría, de esa cátedra ideológica asquerosa, digamos. O sea, Macron es eh, un tipo de ese poder mundial totalmente, no se puede confiar, no, lo que él haga no tiene, no es para alabarlo, sí, quiere expulsar a los musulmanes de Francia, sí, quiere endurecer las penas contra los abusos sexuales, tiene una necesidad de no perder el poder que lo han venido teniendo en Francia desde hace años. O sea, Francia es, como vos decías, yo diría, hasta le pondría una posilga de un país completamente arruinado. Desde la Revolución Francesa no tiene cura. Francia no tiene cura, es un país, yo lo detesto a Francia, así que justamente por eso mi repudio a este país y a sus gobernantes. La izquierda constantemente gobernó este país y Macron es uno de ellos, por más que se haga llamar de izquierda, de derecha. eh, pero bueno, más allá de eso, sí, Marine Le Pen está sumando votos, está sumando seguidores en este euroescepticismo que está surgiendo en países como Polonia,
Hungría, la misma AfD creciendo en lo que es Alemania, Vox en España. Bueno, ahí Boris Johnson medio que titubea en algunas cuestiones. Salvini, fundamental en ese armado. Salvini fundamental en este bloque, en este nuevo posible futuro bloque contrario a la Unión Europea. Así que, bueno, Macron, por ejemplo, también ha tenido algunos conflictos, pero por intereses, ¿no es cierto? Más allá del conflicto en Libia, intervino en contra de Turquía, también intervino. Pero yo siempre digo, por ahí uno dice, bueno, ¿cuál será el bueno? A ver, en este caso, en el conflicto cuando estaba Turquía contra Francia, por el tema es por el tema del petróleo de Libia, por ejemplo. Ninguno es bueno, ni Macron, ni Turquía. O sea, es decir, son lo mismo. Por eso yo, cuando iniciamos, decía que yo desconfío de todos estos gobiernos actuales, hasta de Vladimir Putin, por más de que simpaticemos con algunas ideas, algunas políticas de Rusia. Pero bueno, también Stalin era anti el arco iris, en este sentido, vamos a decir, para no decir las siglas, ¿no es cierto? Pero es decir, hay que tener cuidado, digamos, porque las culturas son diferentes, la rusa es diferente y la de Francia también, es decir, pero tratan de sostenerse en el poder utilizando todas las artimañas posibles. Así que no es de extrañar que, para mí totalmente seguro de que lo que está haciendo Macron es una política para ganar las próximas elecciones, pero a él le importa nada Francia. Él no es un nacionalista francés, para nada, en ese sentido. Excelentísimo, estamos llegando ya al final del bloque. Solamente voy a transmitir un mensaje a los tantos que nos están llegando en este momento y agradeciendo enormemente la presencia y la compañía de todos nuestros amigos. Veo un comentario más que llamativo de Niuku, que plantea lo siguiente: aunque Vox con el nuevo Foro de Madrid también podría ser un intento de globalismo, pero por derecha. Ciertamente es muy interesante ese comentario. Creo que es un comentario para analizar. Creo que es un comentario para profundizar. Quizás en algún próximo vivo podríamos hablar, y estoy pensando en realizar un vivo especial con Ramiro, debatiendo y dialogando en torno a qué es el euroescepticismo y todas sus vertientes, porque hay una gran discrepancia si el euroescepticismo es estrategia política por la coyuntura del globalismo o si es una ideología per se. Hay un gran debate en el medio y es muy interesante tomar ciertos postulados de Dungin. Lo que plantea Niuku creo que merece un llamado de reflexión ya para finalizar este bloque, porque si uno, hace poco yo me puse a pensarlo mientras estábamos en la radio, ¿por qué Le Pen siempre se mostró reacia a unirse a estos grupos de identidad y democracia con Orbán y Duda? En un momento uno puede pensar, quizás haya sido porque no iba a encabezar una lista o sea, un espacio político que en su momento fue presidido por Salvini y que ahora comanda justamente Duda, o no me recuerdo si era Orbán o Duda, uno de los dos estaba comandando dicho espacio, y quizás podría ser por ego. Eso fue un pensamiento que tuve en su momento, pero después reflexionando y conversando con mis amigos que son más nacionalistas y que tienen una mirada distinta de cómo entender las relaciones exteriores, lo cierto, y esto lo tomo de Lucas Carena, no hay que caer en esta idea de una suerte de nacionalismo de importado, porque si nos quejamos del globalismo, de repente no podemos ceder nuestras pretensiones propias para decir, bueno, hay un globalismo de izquierda que repelemos, pero si el globalismo es de derecha, lo abrazamos. Quizás tenemos ya a un problema incluso epistemológico si caemos en semejante esquizofrenia. Entonces, en ese punto yo entiendo ese escepticismo de Le Pen, puedo compartir o no, es una discusión aparte porque creo que la coyuntura obliga a tomar posición actualmente y ciertamente el aislacionismo en este contexto no es posible, no es posible. Pero al menos es interesante y yo transmito lo poco que sé y quería transmitir estas palabras. Si tenés algo para cerrar, Ramiro, cerramos con tus palabras, si no cortamos el bloque aquí mismo. Yo opino exactamente lo que vos estás diciendo. Globalismo, yo también le pondría, por decir un ejemplo, la internacional socialista, la internacional comunista. Eso también, eso es globalismo. Eso es querer importar el comunismo al resto del mundo, ¿no es cierto? Exportarlo. Y eso no puede pasar. Una cosa es una alianza
una alianza para detener la internacional socialista, la internacional comunista. Eso, el neomarxismo, como se lo quiera llamar, el globalismo, el progresismo, pero siempre cuidando lo que es nacional dentro de cada país. Siempre, nunca queriendo tomar nacionalismos extranjeros. Cada país tiene lo suyo y no lo podemos modificar a eso, porque cada pueblo es un mundo diferente. Entonces, no copiemos lo que hace la internacional, históricamente, la internacional socialista y la internacional comunista. Porque también está la internacional liberal, está la internacional. O sea, hay un montón de internacionales, las cuales, ¿qué quieren lograr esas internacionales? Yo las he visto, son nefastas todas, obviamente. Pero digo, tratemos, sí, justamente como vos dijiste, exactamente eso es lo que a mí también coincido, comparto completamente. Una cosa es una alianza y otra cosa ya es importación y exportación de nacionalismos que no corresponden. Excelentísimo. Hemos finalizado ya el presente bloque.